Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que venimos organizando desde hace muchos años gracias a la colaboración y el mecenazgo del Grupo Vodafone en España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a uno de los referentes del mundo de la comunicación durante todos estos años, especialmente en la transición, ahora que cumple nuestra Constitución 40 años. Tenemos al presidente de la cadena SER y director editorial del Grupo Prisa, don Augusto del Cader, al que va a presentar el director de La Vanguardia, don Màrius Carol. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. Ante todo, quiero en nombre de mi editor, Javier Godó, pedir disculpas por no poder estar presente en esta sala presentando a Augusto del Cader, a quien le une una larga amistad y una extensa relación profesional, como hubiera sido su deseo. Un viaje imprevisto ha imposibilitado que pudiera hacer la presentación del presidente de la cadena SER y director editorial del Grupo Prisa, y me ha pedido a mí que lo sustituya, lo que intentaré hacer de la mejor manera posible y, sobre todo, con verdadero orgullo. Cuando Javier Godó me lo propuso, dije enseguida que sí, sin pensármelo dos veces. Ni siquiera esperé a consultar mi agenda. Augusto del Cader fue durante 6 años, entre 1982 y 1988, mi director adjunto en El País, a donde llegué del periódico para formar parte de la redacción en Barcelona del diario. Tenía 28 años, acababa de ganar el PSOE las elecciones con la bandera del cambio, y me sentía tocar el cielo incorporándome a la plantilla de un medio que las gentes de mi generación asociábamos a la democracia, porque El País había nacido con ella y porque no fue autorizado a hacerlo antes. El País era hijo de la libertad, es hijo de la libertad, y de las ganas de transformar una sociedad que habíamos conocido en blanco y negro y queríamos en tecnicolor, o cuanto menos con toda la gama del Pantone. Como yo era uno de los cuadros del diario en Barcelona, me habían nombrado jefe de la sección de local y sociedad, hice un stage de 10 días en la redacción de Madrid, en la redacción importante. Y el primer día pude asistir al consejo de redacción que presidió Augusto. No estaba Cebrián y a Augusto le tocó esta labor como era usual. Me sentí como si asistiera a una sesión del Consejo de Ministros por el tono formal de la reunión, todo bajo la atenta mirada y el silencioso verbo, no es un oxímoron, del jefe, en este caso Augusto. Cuando hubo escuchado a todo el mundo, del Cader dijo 4 frases. Abrimos con el gobierno, la foto será sobre lo de París, la columna irá de cultura y por abajo un reportaje de investigación. ¿De acuerdo? Todo el mundo asintió sin hacer preguntas. Después leerían las memorias de Ben Bradley, que los directores escogen. Es así como se gana la vida. Escogen personas, temas, palabras. Decidir si se publica algo o no es lo más difícil del oficio. Ahora que me toca estar al frente de la dirección de La Vanguardia, entiendo el sentido pleno de estas palabras, más aún en tiempo de redes sociales. Del Cader decidía, de eso no me cupo nunca ninguna duda desde el primer día en el edificio de Miguel Yuste. A mí me situaron a las órdenes de Juan Cruz, responsable de Cultura, y un periodista extraordinario que prácticamente vivía en la redacción. Un estajanovista brutal con una pluma brillante. Me sentí afortunado. Fue él quien me dijo, fíjate bien en Del Cader. Fíjate bien en Del Cader cuando se pasea por la redacción. Al final de la inspección, que parece leve, tiene una idea exacta de lo que cada uno hace. Al rato llama al que no está haciendo nada y le hace un encargo. Augusto era el vigía de aquella redacción en la que figuraban las mejores firmas del periodismo español, entre ellas la actual directora, Soledad Gallego Díaz. Estaba intentando recordar, yo creo que estabas de corresponsal en Bruselas, pero también otros que nos acompañan. Veo a Daniel Gabela, Joaquín Estefanía y tantos otros, ¿no? Y la verdad es que, como periodista joven, como periodista, iba a decir de provincias, pero eso primero es una cursilería y luego es una mala interpretación de lo que es Barcelona, nos intimidaba un tanto. Pocas cosas se le escapaban a aquel director adjunto con intuición propia de detective de novela negra, que incluso tenía un lejano parecido a Edward G. Robinson. Del Cader era un periodista de los pies a la cabeza. Utilizo el pasado porque es donde me he instalado en el principio de intervención. Que había empezado su carrera en el Diario de Cádiz, El Esgaditano, donde llegó primero a subdirector y finalmente director.
Como Séneca, podría calificarse de estoico, pero también como el moralista romano nacido en Córdoba, resultaba hombre de frases cortas pero elocuentes. Su sentencia preferida era: en caso de duda, haz periodismo. Augusto era un director adjunto que sabía escuchar, tranquilo e irónico en el trato, pero directo, escueto y eficaz. Y por todo ello, también hay que decirlo, temible. De aquellos años recuerdo tres cosas: un traje con el que decían que había llegado al país, de color pálido, de aire caribeño, que conservó durante muchos años casi como un hábito monástico. También recuerdo que en su despacho acristalado había un salacot que invitaba a la imaginación, pues ¿qué es el periodismo sino una exploración constante? Y por último, un artículo colgado en la pared, el último que redactó su maestro gaditano, Fernando Fernández, que murió con esta columna en el bolsillo. Augusto del Cader era aquellos días una versión de lo gran televisivo, aunque era más joven que Ed Asner, y con más pelo, un tanto gruñón como Lou, solía tener el despacho en penumbra, de vez en cuando ponía los pies sobre la mesa y miraba de vez en cuando a la columna enmarcada de su mentor como si buscara inspiración en sus párrafos. Hoy hemos hecho un buen periódico, solía decirle a cualquiera de la redacción, ya fuera el redactor jefe de política o el redactor estrella de deportes, cuando era consciente de que habíamos superado la actualidad con nota. Sus ojos brillaban, siguen brillando, cuando sentía la satisfacción por la labor bien hecha. En 1991 fue nombrado director general de la cadena SER, una vez que Prisa adquiriera la mayoría de acciones de la cadena de radio, gestionando una etapa de crecimiento imparable. Del Cader fue un personaje clave en la fundación de Unión Radio, hoy Prisa Radio, resultado de la fusión de la SER y Antena 3 Radio. La SER es hoy la compañía líder del mercado radiofónico español, con una cuota del 52% de la audiencia. Una historia de éxito que nadie se atreve a discutir. Su liderazgo se ha mantenido 18 años consecutivos en los que ha sabido buscar, encontrar y descubrir algunas de las voces más reconocibles de la radio española en las últimas décadas. Del Cader debe guardar, no me cabe ninguna duda, aquel salacot para explorar por las ondas como si fuera un Henry Stanley redivivo, buscando nuevos valores con la misma habilidad que el periodista del New York Herald encontró al Dr. Livingstone en las orillas del lago Victoria. En 1999, por encargo de Jesús Polanco, la cadena empezó a adquirir empresas de radio en Latinoamérica, que han llevado a que Prisa Radio sea la empresa líder del mundo en radio en lengua española. Entre los accionistas de Prisa Radio figura el Grupo Godó, propiedad de Javier Godó, conde de Godó. Déjenme contarles una anécdota de Polanco, que seguramente muchos no saben. Polanco sentía verdadera debilidad por Del Cader y por razón, digamos, de mis cambios profesionales, durante un tiempo yo fui el director de comunicación del Grupo Godó, pude conocerle más que cuando simplemente era un jefe de sección en Barcelona. Polanco era un editor de una potencia descomunal. Sus competidores le llamaban, con un punto de maldad, Jesús del Gran Poder, pero al mismo tiempo resultaba un personaje cercano. En una ocasión le pidió a Antonio Franco, que es quien me contó la anécdota, siendo este director para Cataluña del País, que lo acompañara en coche al barrio de San Andreu. Si no lo conocen, es un barrio, digamos, que está en el límite de lo que es la ciudad. Después ya uno entra en Badalona. Antonio Franco le preguntó que a dónde iban. Y Polanco respondió: ya verás. Cuando llegó al paseo de Fabra y Puig, que es la columna vertebral de esta zona, le indicó al chofer que girara a la derecha. Buscaba un bar, no tenía exactamente claro en el mapa dónde se situaba, pero acabó encontrándolo. Era un bar donde de joven iba a desayunar cuando hacía de comercial, con su cartera llena de libros. Cuando lo encontró, se fue hacia el empleado más viejo del local y le pidió si seguían haciendo aquellos bocadillos de sardinas de su memoria. Pidió otro para Franco. Desconozco si el empleado sabía a qué se refería con esto del bocadillo de sardinas, aquel histórico, ¿no? Pero le hizo uno que a Jesús de Polanco le supo a gloria. La magdalena de Prus a veces tiene forma de bocadillo de sardinas. Aquel día recuperó por unos momentos sus mejores años, aquellos inicios que no fueron fáciles, pero que forjaron su personalidad arrolladora. Y vuelvo ya para acabar a Augusto del Cader, que en la actualidad, como decía antes, es presidente de la cadena SER y director editorial de Grupo Prisa. Los cargos seguramente pesan casi tanto como los años, pero Del Cader sigue siendo aquel joven que entró un día en la redacción del histórico diario de Cádiz con ganas de comerse el mundo. Y sigue mirando a derecha y a izquierda, como ha hecho siempre, como hacía antes, para saber que toda la redacción de la emisora funciona correctamente. Augusto no ha retirado nunca al periodista que lleva dentro, por más puestos ejecutivos que haya ocupado.
esa es parte de su encanto y, sin duda, es la clave de su éxito. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Marius, por tan cariñosas palabras. Y me une una relación de más de 26 años de relación profesional con el Grupo Godó, con su presidente, Javier Godó, que hemos labrado juntos y con todo el equipo profesional de la SER, Caracol Radio y todas las personas que configuran actualmente Prisa Radio, una labor de éxito donde yo he tenido la suerte de dirigir. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Y quiero decir que coincide la celebración de los 40 años de la Constitución española, uno de los periodos de mayor progreso y más espectaculares de nuestra historia, con no pocas tensiones de la convivencia y cambios en varios paradigmas que han presidido en los últimos años la vida pública de nuestro país. De todas estas tensiones, las provenientes de Cataluña, precisamente, son las más acuciantes. Las recientes elecciones andaluzas han evidenciado el renacer de la ultraderecha y esto solo es el principio. A los extremismos, como era lógico, del sector independentista catalán, era previsible que surgiera un extremismo del nacionalismo español más rancio. Convendría en estos momentos, quizás, releer las obras de Manuel Azaña para comprobar las peligrosas consecuencias que similares acontecimientos desencadenaron en nuestro país en el pasado siglo. Es difícil, por otra parte, no llamar por su nombre, con independencia de la calificación penal, a los acontecimientos perpetrados en Cataluña en los últimos años. Abolir la Constitución y el Estatuto de Autonomía en una irregular sesión parlamentaria, atropellando todos los procedimientos y realizada por 3 votos de diferencia que ni tan siquiera se corresponden a una mayoría de los votos electorales emitidos sin la participación de la oposición, representa un ataque a las más elementales normas democráticas y constituye una insensatez. Este es el principio autoritario en el que se basa todo lo ocurrido desde septiembre de 2017 y que se ha venido a llamar el proceso. Independientemente de que el Parlamento de Cataluña carece de legitimidad para este propósito, resulta aún más sorprendente que cuando es precisa una mayoría cualificada para modificar una coma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se pueda sostener que por tan exigua diferencia se puede imponer un cambio de régimen y romper como poco más de 5 siglos de historia común. Mirar para otro lado en estos momentos al problema real solo va a servir para que la salida al problema político sea más traumática, más difícil y costosa. En este capítulo, al mismo tiempo, tampoco se puede pasar por alto la indolencia y falta de visión que tuvo el anterior gobierno del Partido Popular con Cataluña. El Partido Popular no supo ni entendió esta crisis. Su resolución va a ser compleja, dilatada en el tiempo y necesariamente con independencia de los pronunciamientos judiciales, estará en el ámbito de la acción política y de gobierno. La necesidad de un pacto transversal entre fuerzas políticas de ambos signos, que acabe con la división entre catalanes, ponga fin a esta locura visionaria y siente las bases para dialogar en serio sobre el encaje de Cataluña en España, es urgente y ha de pasar por un periodo de distensión y enfriamiento. Si no es así, la responsabilidad de todos los que han participado en este proceso hacia ninguna parte, y el primero, Artur Mas, son los artífices de esta vía eslovena hacia la destrucción que con claridad infantil ha anunciado el presidente Torra. Estas y otras cuestiones que suponen un deterioro institucional preocupante
se producen tras un periodo de estabilidad y progreso colectivo sin precedentes en nuestra historia. El gobierno de Pedro Sánchez no puede confiar al paso del tiempo la solución y parece recomendable un adelanto electoral que esclarezca una mayoría transversal de un gobierno sólido, con fuerte apoyo parlamentario, que imponga políticas de centralidad, renueve las estructuras constitucionales y sirva para encarar los grandes retos que tenemos planteados como una sociedad avanzada del siglo XXI. No es momento de cálculos electoralistas porque se volverán en contra de quien los realiza. Es bastante bien sabido que las democracias representativas han contado del concurso de los medios de comunicación para intermediar la formación de la opinión pública, esencial para el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos. El periodismo político, tal como hoy lo conocemos, nació en el entorno social de la Constitución de Cádiz y ha permanecido hasta nuestros días. La disrupción digital ha venido a alterar este universo. Las angustias económicas de las empresas de medios han introducido un factor adicional de zozobra y la crisis de los mismos supone también una crisis en el funcionamiento de las democracias representativas. La información se ha convertido en un commodity y es emitible en todas las direcciones. Y las redes hacen posible que los emisores y receptores de contenido sean infinitos. Hace ya muchos años, un andaluz preclaro, entonces presidente de Telefónica, me confió, charlando, que el teléfono sería como el cepillo de dientes. Cada persona tendría el suyo y a nadie se le ocurriría compartirlo con su hijo. Esta clarividencia de Carlos de Vázquez Gastelu, cuando los móviles no existían en España, se completaba con su afirmación que la gente seguiría y hablaría más por teléfono. Pues algo parecido ocurre en el mundo de los contenidos, de la información y del periodismo. La necesidad y demanda social de contenidos informativos y de opinión estructurada, fiable, de calidad, elaborados con ética profesional, no solo no ha desaparecido en esta etapa digital, sino que está más insatisfecha que nunca. Un periodo de confusión se ha adueñado del panorama y se trafica con cualquier cosa como información. En no pocas ocasiones estamos ante lo que se ha venido a llamar fake news, es decir, falsedades. Por tanto, podríamos afirmar que en una época de gran comunicación y fácil acceso a la misma, estamos más desinformados. No es aconsejable confundir los cambios que impone y facilita la tecnología para distribuir y empaquetar los contenidos con lo que cambia es la naturaleza de la información y el ejercicio profesional del periodismo. En mi opinión, este permanece esencialmente inalterable y requiere de una cualificación y preparación mucho mayor por los periodistas. Los medios tradicionales siempre han sido acumulativos y no excluyentes entre ellos. Y ahora tampoco Internet acaba con ello, sino que es necesario transformarlo de manera bastante radical. Las marcas del pasado no son un lastre, sino un valioso activo si se saben adaptar al nuevo universo de los medios. La radio es el medio que menos sufre y sus posibilidades aumentan como consecuencia que desaparecen las barreras para limitar las emisiones. Al poderse difundir por Internet, se amplía el abanico y no solo se está en el campo siempre limitado de las concesiones administrativas. El móvil es el nuevo transistor. Los tres atributos que caracterizan al medio, portabilidad, instantaneidad y compatibilidad, no resultan dañados en Internet, sino simplemente potenciados. Los móviles hacen posible más barato y más eficiente establecer los mensajes de la contribución, para lo que antes eran precisas pesadas unidades móviles y otros artilugios. La televisión cambia también al ser posible pasar de una programación de ofertas cerradas a una operación de demanda abierta, satisfecha instantáneamente y seleccionada por el consumidor. Supone una transformación muy sustantiva para el sector y que se va a imponer con gran celeridad.
Pero el cambio más radical está ya en la prensa y sus consecuencias sobre el sector ya se sienten con toda intensidad. Los periódicos desaparecen en su configuración tradicional o quedan como una operación residual, porque y digo esto en cuanto a la fabricación industrial de un bien físico que se distribuye como bien perecedero. Pero al mismo tiempo están vigentes como medios de información y opinión transformados por las reglas de la red y potenciados por la tecnología. Esta es la contradicción. La prensa, si somos capaces de hacerlo correctamente, no muere, sino que se transforma y adquirirá un futuro muy esplendoroso al facilitar en la red una fabricación y distribución infinitamente menos costosa y mucho más eficaz. Me dirán que esta afirmación no se corresponde con los datos de la realidad actual. En los últimos años, en España desaparecieron 375 medios de comunicación y se extinguieron 12.200 empleos. La circulación de la prensa decreció a 1 millón de ejemplares diarios desde el 1,5 millones de 2014, un 34%. La publicidad, por su parte, en estos 4 años lo hizo en un 12%. Pero si vamos un poco más atrás, veremos que los medios impresos han visto mermados sus ingresos en un 54% desde 2007 y reducido en este mismo periodo su EBITDA en un 89%. De los 251 millones de beneficios logrados en 2007, hemos pasado a pérdidas de 25 millones. No creo necesario aportar mayores datos. Para ver la necesidad del cambio de modelo que necesariamente estará en el campo digital y forzosamente será de pago. La prensa no puede ni debe competir con los sistemas de información que la red propicia o enredarse en las redes sociales. La prensa es excelencia en los contenidos, profundización, contextualización y jerarquización de la información. Es, en definitiva, periodismo. Los ciudadanos no han comprado normalmente un periódico cualquiera, han comprado un periódico concreto, porque cada cabecera suponía una opción diferente y diferenciada, y a cada cual el público, mediante su compra, le otorgaba su confianza y manifestaba su preferencia. Siempre ha existido una identificación de los lectores con su periódico que supone una adhesión intelectual y emocional. En este camino han de buscar los periódicos un nuevo mundo, invertir en contenido, adoptar modelos de empaquetamiento novedosos y atractivos, incorporar servicios añadidos de ocio y entretenimiento que son fáciles por la nueva tecnología, nuevos diseños que utilicen la imagen dinámica y estática, que sean noticias en sí mismas y no puras ilustraciones. Son algunos de los campos e ideas a desarrollar para construir una publicación digital. La carrera emprendida por muchas cabeceras en su operación digital de dar solo primicias y hacer suyo el lema de las agencias informativas, hora de cierre cada minuto, no es lo sustantivo de la prensa. Como he dicho, la profundización, contextualización y explicación de los hechos es más relevante para este tipo de publicación. Los comportamientos y procesos en la elaboración y formalización de la información y de la opinión deberán ser transparentes y conocidos por el público. Una ética profesional que permita al lector conocer las reglas del juego que soporta la elaboración de los contenidos de esa cabecera que leen. En definitiva, practicar aquello de que lo que constituye un recetario para andar por casa del oficio. En caso de duda, siempre se ha de hacer periodismo y para ser independientes hay que ser rentables. En los últimos años se han practicado numerosos, importantes y dolorosos recortes en los gastos de los medios. Los despidos han sido moneda corriente. Pero para levantar la cabeza necesitamos invertir en inventar y poner en marcha nuestros nuevos medios. Hay que invertir, como he dicho, en contenido, incorporar nuevos perfiles profesionales
que desarrollen los nuevos empaquetamientos y funciones de los medios digitales. Por otro lado, la labor de los medios no suele ser grata ni puede ser grata para el poder. Probablemente en nuestro país y en el mundo hay más gente empleada en los gabinetes variados y consultorías de comunicación que en los medios en sí mismos. Es decir, hay más esfuerzo en conformar la información que en obtenerla. Por eso, precisamente, para poder hacer su trabajo, los medios han de ser independientes y, como he dicho, para ello han de ser rentables. Otro punto muy importante es la formación de los periodistas. Tenemos y debemos ser autocríticos en la profesión. El periodismo no es ninguna licenciatura u otra majadería últimamente al uso. Es un oficio que se aprende por muchos caminos, pero es fundamental la formación y también la práctica. Existen, como he dicho, diversos y variados caminos para alcanzar la preparación adecuada. Y es muy importante que uno no debe ni de hablar ni de escribir de lo que no sabe. Esta es una regla fundamental, frecuentemente incumplida en los medios. No obstante, soy muy optimista sobre el futuro de los medios y pienso que el periodismo y la prensa de calidad es más necesaria que nunca para el correcto funcionamiento de la democracia representativa. Los editores de prensa, fundamentales, han de mostrar sus compromisos para renovar y hacer frente a este reto. Si no, seremos responsables de un fracaso histórico. Ser editor de prensa es ser empresario, pero se requiere una sensibilidad específica con el objeto social de estas compañías. Y una de ellas es comprender el oficio y las funciones de los periodistas y ser muy exigentes con ellos. Los periodistas no son los dueños de los medios y han de tener rigor, profesionalidad y ética para el cumplimiento responsable de su oficio. Como es bien sabido, el derecho a la información pertenece a los ciudadanos. Por su parte, ser empresario de prensa, de medios, es un fin en sí mismo y nunca se puede utilizar esta condición para poseer una herramienta a fin de obtener poder o beneficios colaterales. Estas prácticas conducen al fracaso del medio y al que lo practica. Es una relación dialéctica no siempre bien entendida, porque el medio concede, como es lógico, poder al editor, pero para lograr el éxito, ese poder no se puede usar para otra finalidad. Hay periódicos que han vuelto a la rentabilidad, como el New York Times. En los 6 primeros meses de este año, el diario neoyorquino ha contabilizado 3,8 millones de suscriptores digitales, que le han reportado 263 millones de ingresos y que con los de publicidad y otros variados han totalizado una cifra de 414 millones de ingresos. Esta situación le ha reportado un beneficio neto en esta mitad de año de 45 millones de dólares. Por tanto, está claro que la prensa de calidad es rentable. Su apuesta ha sido una apuesta por la calidad de la información, la profundidad y exclusividad de sus contenidos. He repasado estos días las notas de mi última comparecencia en esta tribuna en octubre de 2012 y observo que la evolución positiva de los medios que van encontrando su salida a la crisis, aunque quede mucho camino por recorrer e innumerables obstáculos por superar. En cuanto a nuestro país, la mejora de la situación económica es palpable, aunque la distribución de la riqueza es muy desigual e injusta. Muchos colectivos no han superado las consecuencias de la crisis económica. Particularmente, las capas jóvenes de población se enfrentan a un futuro con pocas expectativas y unas remuneraciones, cuando tienen la suerte de encontrar trabajo, rayanas en la subsistencia. También el diagnóstico que realicé entonces de la situación política no solo no ha mejorado, sino que estamos bastante peor. En aquella intervención de octubre de 2012 dije, de un país que contaba con una clase política preparada, moderna y eficaz, se ha pasado al desprecio de los políticos y la percepción ciudadana de la inutilidad de la acción política. Y en otro momento añadí,
La crisis de confianza y ausencia de expectativas generada por la crisis económica está llevando a una desafección de las instituciones. Desgraciadamente, esos paradigmas se han consolidado y acrecentado en nuestra vida pública y creo que es preciso tomar una acción vigorosa para acabar con ello. Para terminar, quisiera compartir con ustedes algunas de las ideas fundamentales que dirigen nuestra acción en PRISA y constituyen las líneas fundamentales del proyecto que ha diseñado el nuevo consejero delegado Manuel Mirall. Queremos continuar siendo un grupo de comunicación y educación con presencia significativa en todos los mercados de habla española, que constituye el ADN de nuestra identidad. A PRISA no se la puede entender sin sus compromisos con América Latina. Mantenemos y desarrollamos una presencia institucional en estos países de defensa de los valores cívicos y políticos de la democracia representativa. Más de un 65% de nuestro negocio y de nuestra vida se obtiene con el desarrollo de nuestra actividad empresarial en los países americanos. Casi 2/3 de nuestra plantilla tiene nacionalidad americana. Operando en 20 países, Santillana distribuye 86,3 millones de libros todos los años y tiene son clientes suyos 40 millones de alumnos entre los 3 y 12 años. Aspirar a contribuir en el campo de la educación, a formar ciudadanos libres y capaces, y en el campo de los medios, a conformar propuestas de información de calidad que ayuden a esos mismos ciudadanos a tener elementos veraces y contrastados para forjar sus propias opiniones, es nuestra meta. Nuestra presencia desde los Estados Unidos a Chile constituye nuestro ámbito de funcionamiento normal a través de Santillana, PRISA Radio, las asignaciones internacionales del país y las. Creemos que para establecer un funcionamiento eficaz debemos tener dimensión global y en ese empeño trabajamos continuadamente. Nuestros medios cuentan con autorregulaciones que garantizan la limpieza o pretendemos de nuestros procesos informativos y queremos tener transparencia en la elaboración de los mismos. Aspiramos a realizar con éxito la transición al mundo digital y trabajamos para aprovechar las ventajas que nos reportan la globalización de nuestras marcas. Pensamos que una empresa de raíz española que se dedica a estas labores educativas y de medios merece una consideración y un respeto si tenemos como país vocación de tener presencia en un mundo globalizado. Y es un activo que debemos cuidar y acrecentar. Somos beligerantes en la defensa y perfeccionamiento de nuestro sistema constitucional y tenemos una renovada vocación por la modernización de España y la creación real de una sociedad más armónica y con mecanismos suficientes para redistribuir el bienestar. Creemos en la cultura del mérito y la igualdad de oportunidades. Somos, por tanto, predecibles y fácilmente reconocibles. Apostamos por un Estado plural y la potenciación de las estructuras europeas. Vamos a ser beligerantes en estos tiempos que corren para implantar la centralidad constitucional en nuestra vida pública. Y nuestros medios postulan el debate político libre y abierto. Respetamos todas las posiciones y opiniones, pero tenemos nuestra propia personalidad y fomentamos la autoestima de la sociedad española por la ingente y colosal labor desarrollada en todos los ámbitos desde la transición a la que reconocemos un éxito político sin precedentes. En el balance de la historia reciente, debo y queremos destacar el papel esencial desarrollado por la monarquía parlamentaria en la recuperación, asentamiento y fortalecimiento de nuestro sistema de libertad. Al cumplirse esta efeméride de 40 años de la Constitución, queremos subrayar el brillante e impecable papel desarrollado por don Juan Carlos como jefe del Estado y su exquisito comportamiento constitucional. Para terminar, y en nuestro compromiso, las sociedades que estamos presentes, deseamos renovar y potenciar
la Fundación Santillana como fundación del Grupo Prisa, tanto sus actividades en el mundo de la educación como en el que corresponde a la Cátedra de Estudios Latinoamericanos Jesús Polanco. Con independencia de las becas ya establecidas y otras actividades en marcha, potenciaremos encuentros y conferencias sobre la gobernanza y desarrollo de los países latinoamericanos. Creemos que esta iniciativa y el fortalecimiento de nuestra Escuela de Periodismo es la mejor manera de recordar y rememorar la personalidad de Jesús Polanco, cuya obra y trabajo han hecho posible que esta compañía haya podido superar los escollos de la crisis y estemos prestechados para afrontar con solvencia y garantías de éxito el relevo generacional y el futuro de nuestros medios y actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, don Augusto. Muchas gracias, don Marius, por la presentación. Pues empezamos con las preguntas. Usted iniciaba su intervención con referencia a la situación en Cataluña y hay bastantes preguntas en relación a ese tema al que usted se ha referido. Saturnino Robles dice, usted que es, como se ha dicho, un referente de la transición y además es de Cádiz, la tierra de la Pepa, ¿no le parece que la Constitución está para ser respetada y que debería ser aplicado el artículo 155 como respuesta a las provocaciones del presidente Torra y otros riesgos, que ha aludido al ejemplo de Eslovenia para llamar a la subversión y a la violencia, una noticia que hubiera pasado desapercibida a no ser por su publicación en La Vanguardia y posteriormente por otros medios? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en el tema catalán difiere mucho la visión del asunto si se habla aquí en Madrid, se habla o se habla en Barcelona, ¿no? Y yo creo que este es un ejercicio que probablemente si viajamos de un lado a otro nos haría comprender la naturaleza del problema. En primer lugar, yo creo que una clase política mediocre, que es la que dirige hoy la Generalitat de Cataluña, un insensato señor como Artur Mas, que puso en marcha todo este proceso por no tener el coraje político de afrontar, digamos, los efectos de la crisis, hemos llegado a este punto. Pero al mismo tiempo, sí hay que ver que 2 millones de personas, 2 millones de catalanes, han apoyado esa opción. Entonces hay que entender la naturaleza compleja del problema. El 155 es un artículo constitucional excepcional que no constituye un fin en sí mismo, es una herramienta. Y una herramienta que hay que saber utilizar. Se ha utilizado una vez por el gobierno del Partido Popular. En primer lugar, a destiempo, porque yo creo que cuando las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre se podrían haber utilizado entonces y nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Pero además se quiso utilizar minimizando los efectos negativos que tenía para el gobierno aquella medida. Y por eso se dijo, bueno, intervengo en la Generalitat, pero al mismo tiempo convoco inmediatamente las elecciones. Es decir, sí o no, no. Sí es sí, sí. O sea, ha faltado vigor en el ejercicio del poder. Y eso es una cosa que se ha notado mucho. Yo creo que... ¿Eso justifica el 155? No, el 155 está justificado en el momento que el que tiene la posibilidad de ponerlo en marcha interpreta que se han pasado los mecanismos constitucionales y que es una herramienta para corregir la situación. Pero, en fin, el 155, en fin, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para producir un resultado. Y en ocasiones puede ser que eso sea más lesivo que otra cosa. Yo creo que fundamentalmente, y como he dicho en mi exposición, la crisis catalana necesita de una operación transversal, es decir, no una operación de imposición. Yo sé que decir esto es como no decir nada o decir mucho,
pero yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Entonces, la iniciativa de Sánchez en este sentido fue muy bien recibida en Cataluña y acosada desde el minuto cero, cuando no se sabía por dónde iba a salir. La insensatez de una clase política mediocre catalana como la que actualmente está dirigiendo la Generalitat, parece que están en una especie de estrategia de la tensión, de estrategia de la confrontación. Y entonces, probablemente, haga inevitable no el 155, sino un periodo largo de que la sociedad catalana perderá su autonomía. El otro día me dijo Jesús Severio, que había estado conversando con Ardanza y que le había confiado que más o menos que el 93% de la actividad económica del País Vasco estaba en manos del gobierno vasco y que por un 7% se pertenecían al Estado. Esa es una de las profundas razones que ha bajado, digamos, el suflé vasco y las tensiones políticas vascas. Es una explicación. En Cataluña se ha seguido el camino contrario. Se ha seguido el camino contrario ante la ausencia de receptividad aquí en Madrid. Algunas actividades espurias de ciertos sectores de la burguesía catalana, que a ver qué pillaban en todo esto de beneficio y que han sacado el monstruo a la calle y que ahora no saben cómo meterlo. Hombre, si hemos leído un poquito la historia, es un poquito curioso que, digamos, el partido que más o menos ha sido apoyado por la burguesía catalana haya pactado con los herederos del anarquismo catalán histórico que representa la CUP, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Muchas gracias. Yo le rogaría mayor brevedad en la respuesta. Ya sé que es complicado. Dolores Ramírez le pregunta qué tal está siendo acogida por la audiencia, la emisora y por el mundo publicitario, la emisora de la SER en catalán promovida para dar respuesta a otras emisoras catalanistas. ¿Deberían haberlo hecho ustedes antes? Hombre, todo se puede hacer antes, ¿no? Pero lo hemos hecho en el momento que la dirección de la SER lo ha jugado oportuno y ha encontrado los medios. Y aquí voy a ser muy breve. Es un éxito rotundo. Tampoco era para tanto. Bueno, Raquel de Blas, de la agencia AFE, le pregunta qué le parece la incautación efectuada ayer por la policía a periodistas de Europa Press y del Diario de Mallorca en el marco de la investigación de una filtración periodística. Pues mira, yo venía en el coche escuchando la radio y lo que he pensado, sin ánimo de molestar, es que si el juez que ha hecho eso se ha leído la Constitución. Es decir, porque tengo serias dudas de que se la haya leído. Es decir, a mí me parece que, en fin, puede gustar o no puede gustar que se haya constitucionalizado el secreto profesional de los periodistas, pero está en la Constitución. Y la Constitución no es un buffet de desayuno, ¿no? Que uno coge el croissant, pero no coge las tostadas, ¿no? O sea, es un menú único, ¿no? Largo y estrecho, pero largo. Y entonces yo no sé qué le ha pasado por la cabeza a ese juez o qué motivación ha tenido, pero evidentemente es absolutamente rechazable y condenable. Pero no por los periodistas, que también, sino por el derecho a la información de los ciudadanos. Amado Lorenzo le pregunta cómo puede mantenerse la independencia de Prisa con el nuevo accionariado. Pues yo creo que no tenemos ningún inconveniente. Es más, yo creo que, sino al revés. O sea, vamos a ver, uno puede tener en el accionariado bancos, puede tener personas particulares, compañías y tal, siempre que entiendan cuál es el papel de ser, como he dicho antes, empresarios de prensa y de medios. O sea, es porque quieren que haya un medio que funcione, que sea eficaz y sus objetivos están en sí mismos. Los bancos tendrán rentabilidad en la práctica de sus negocios, pero yo creo que no debemos de criticar ni debemos de, digamos, de crear sospechas ni fantasmas cuando una serie de instituciones españolas han dado un paso al frente
para tener una respuesta institucional a una crisis generalizada de los medios de comunicación que hay en todo el mundo. Roberto Marván, de Periodista Digital, dice: Daniel Gabela, en la SER, Sol Gallego Díaz, con Estefanía y Cebeiro en El País, ¿alguna vez imaginó que los grandes veteranos de guerra del grupo permanecerían en él y con más fuerza incluso en la era post-Cebrián? Domingo Falcones le pregunta si no le parece que Prisa le debe a Cebrián momentos de gloria, pero también momentos de declive, una época de cierto desastre que felizmente ahora parece que se ha frenado. ¿Está usted orgulloso de que, a diferencia del País, en la última época, la cadena SER ha sabido preservar mejor su esencia? Bueno, vamos a ver. Domingo Falcones no me hace una pregunta, hace una afirmación, ¿no? Entonces, si quiere saber si yo estoy de acuerdo o desacuerdo, diría así, un poco en plan jurista, sí, justa modo, ¿no? Es decir, entonces, vamos a ver. Yo creo que la SER ha tenido quizás una mayor agilidad y tal en la hora de hacer las cosas y de interpretar la realidad en tiempos pasados. Precisamente eso es una fortaleza y evidencia que en el Grupo Prisa hay un principio, y es que los responsables de los medios son los directores de los medios, es decir, y son los que tienen que saber, digamos, desarrollar y ejecutar los principios y el marco que el Consejo de Administración fija o que establece los principios del grupo. Pero la responsabilidad del medio, en concreto de la SER, pues es de Daniel Gabela, y la del País en este momento de Soledad Gallego. Y ellos saben dirigir los medios, y a algunos nos parecerá que lo hacen espléndidamente y otros pues probablemente no les parezca que lo hagan tan bien. Bueno, pues que esto no es una religión que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo practique. Yo creo que Prisa ha sufrido y ha tenido sus problemas, pero no es un problema de personalización en nadie. Es evidente y es una obviedad, y yo soy el primero que lo afirma y lo he afirmado, que Cebrián reunió, interpretó y dirigió muy brillantemente el periódico. Y así lo hizo. Y yo creo que no es que se le deba, es que es una realidad, y como comprenderá, yo estuve 11 años de directora junto con él, y Mario se ha relatado algunos temas, y por tanto conozco muy bien cómo se trabajó con él y cómo dirigió el periódico, y creo que fue un éxito sin precedentes. Todas las etapas posteriores que hayan habido y tal están llenas de éxitos y fracasos. Sobre la última etapa del grupo, hay una tormenta perfecta que se cernió sobre el mismo, y en la que yo creo que todos los que hemos estado ahí tenemos algo de autocrítica que hacer, ¿no? Porque en la medida y en la cuota de responsabilidad, por activa o por pasiva, que nos corresponde, ¿no? Es decir, y tampoco era una situación fácilmente digamos, abordable. Y como comprenderá, por el elemental respeto a la consideración de las personas, no voy a hacer aquí juicios de valor temerario en esta tribuna. ¿Cómo ha podido el nuevo equipo que lidera mi paisano, el señor Gabela, no solo frenar la caída del EGM, sino recuperar el liderazgo de audiencia de la radio española? Pues haciendo cosas sensatas, yo creo, ¿no? O sea, poniendo sentido común. Y Daniel, que hemos trabajado juntos mucho tiempo, yo creo que con Pedro García Guillén, que es el consejero delegado, y mucha gente más, lo que no han querido inventar la radio, sino simplemente tener sentido común a la hora de hacer las cosas. Y yo creo que en los medios el sentido común, la humildad, el fijarse en por dónde van las cosas,
en observar y tal, suele ser buena consejera. La rueda se inventó hace mucho tiempo, ¿no? Usted se refería en su ponencia a la vuelta a beneficios del New York Times gracias a cobrar por el acceso a sus contenidos. Y Nemesio Rodríguez, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, dice, ¿tiene planes el grupo Prisa para cobrar por contenidos? Si es así, ¿cuándo está previsto dar este paso? Planes verdaderamente existen y se está trabajando en ello y en lo que conozco, y es una decisión, primero hay que estructurar bien, hay que trabajar, porque no se trata de decir, mire usted, lo que hay mañana le pongo precio, ¿no? Esos temas hay que perfeccionarlo. Es decir, el periódico sigue siendo un periódico, pero es un periódico diferente. Es decir, lo que ha muerto, ha quedado como una operación residual, es una cosa que se imprimía en unas estructuras pesadas, rotativas, de una distribución unas devoluciones, el consumo de papel. Ahora es otro tema que tiene muchísimas ventajas, como he dicho. La fecha en que vaya a hacer Prisa, El País, ese tema, no se la puedo decir porque no la conozco, ni si no la conozco creo que no está determinada. Yo espero que sea muy pronto. Luisa Centeno le pregunta si no teme usted a la competencia de emisoras solo de Internet, que no necesitan licencia para emitir. También le pregunta si no debería ser regulada una posible avalancha de esas emisoras en Internet. Bueno, yo creo que cuando las limitaciones que existían antes para dar concesiones administrativas, que ahora son, según la nueva ley de comunicación, son autorizaciones, era porque el espacio radioeléctrico era finito, ¿no? Y entonces cabían las que cabía. En España, como esa competencia en la banda de frecuencia modulada se transfirió a las comunidades autónomas, esa banda está saturada, ¿no? Está muy saturada. En Estados Unidos hay mayor distancia entre emisora y emisora y por tanto hay mayor calidad y se puede hacer la digitalización de las FM. Aquí no. Entonces, yo no creo que haya que limitar el acceso a Internet, el acceso a Internet libre. El problema está en que crear una radio, crear una marca y suscitar y concentrar una audiencia es un trabajo que no se improvisa y es un trabajo que requiere un tiempo y que además requiere acertar con la demanda de la audiencia. Yo creo que la competencia siempre es buena. Alicia Domínguez le pregunta qué experiencia tiene la SER con los podcasts de los que su cadena es precursora en España. ¿Han trasladado su experiencia a las otras emisoras y cadenas de Prisa Radio? Miren, no quisiera faltar a la verdad, pero creo que los primeros podcasts los hizo Radio Caracol, en el grupo nuestro. Radio Caracol tiene una capacidad profesional y de creación y de tal muy importante y de hace muchísimo tiempo. La radio colombiana es una radio de una excelente calidad y empezó a hacer los primeros podcasts. No, todavía es una experiencia, digamos, piloto, no es una experiencia muy desarrollada, aunque está teniendo tendencias muy positivas. Juan Francisco Lamata dice, Prisa ha renunciado a sus activos en Bolivia, en Argentina o Portugal. Planeta se ha retirado de Colombia. ¿Qué han hecho mal los grupos españoles en su expansión internacional? Tendríamos que quedarnos aquí hasta mañana, ¿no? O sea, no, pero broma aparte, decirlo, vamos a ver, es muy diferente las decisiones de Planeta de las cuestiones de Prisa. Prisa no se ha ido de Portugal, es decir, Prisa lo que sigue teniendo la televisión en Portugal. El problema de Prisa es que si tenía una deuda abultada, había dos maneras de salir de esa encrucijada, que era hacer ampliaciones de capital para equilibrar el balance y fortalecer el balance y para defender el resto de operaciones o vender algunos activos.
y dolorosamente pues uno de los activos que se interpretaron que eran vendibles es Portugal. En el tema de la radio argentina, yo he sido un profundo defensor primero no se ha vendido todavía, yo he sido un profundo defensor de nuestra presencia en Argentina. En Bolivia fue hace mucho tiempo y la verdad pues no tuvimos un marco adecuado para desarrollar nuestra actividad, y eso es muy anterior. Pero en Argentina hemos comprobado, primero, que tenemos una situación poco competitiva con Radio Continental, y porque es una experiencia de quien nos vendió Telefónica en su día, en su tiempo, hace muchos años, hace 15 años, 16 años. Y la verdad que hemos hecho un esfuerzo de capitalizar, tal, con independencia de la situación argentina, y es una operación que está coja, es pequeña y por tanto no va a funcionar nunca. Y tenemos que tener digamos, pues el valor o la sinceridad de reconocer cuando una operación no es mejor salirnos de ella antes que empeñarnos en luchar contra lo imposible, ¿no? Es decir, en definitiva, somos una empresa que precisamente, como he dicho, para ser rentable, para ser independiente, nuestros medios y poder invertir en lo que tenemos que invertir, tenemos que optar. No tenemos aquí no viene un señor y pone dinero todos los días, ¿no? O sea, tenemos que ganarlo y tener cuentas positivas y tenemos que tener rentabilidad. Paco Molina dice: Telefónica dejó plantada a Sogecable en la OPA al retirarse de la ampliación de capital. Hoy ellos controlan lo que fue Sogecable, Movistar Plus. ¿Cayó Prisa en una trampa de Telefónica? No, yo creo que eso es un día habrá que escribir en profundidad de lo que fue la guerra del fútbol, sucesivas guerras y del fútbol, las regulaciones que se hicieron por el gobierno Zapatero en aquel momento, a quién favorecieron, a quién perjudicaron y qué pasó ahí y qué se pretendía con eso. Eso no fue una actitud neutral. El primero que empezó, nada más que tomó posesión, antes de tomar posesión como presidente del gobierno, fue el señor Aznar, que dio unas instrucciones concretas y precisas a Telefónica para disolver una compañía que estaba participada por Prisa y Telefónica para el desarrollo del cable que se llamaba Cablevisión. Y antes de que fuera investido presidente del gobierno, dio instrucciones directas al presidente de Telefónica para disolver esa sociedad. Las consecuencias de todo ese tema son largas y no son blancos y negros, pero desde luego que hubo una hostilidad en ese sentido, por lo menos según mi manera de ver las cosas, hacia Prisa, por parte iniciada por el gobierno Aznar y luego continuada por el gobierno de Zapatero. Esto es así, vamos. El padre Ángel, fundador y alma viviente de Mensajeros de la Paz, le leo lo que dice, se refiere a la vida social, la preocupación social de la SER, y dice: quiero agradecerte públicamente tu sensibilidad social con los más desfavorecidos. Hace más de 30 años fui a tu despacho a pedirte apoyo para la campaña para acoger niños con discapacidad en familias. Gracias y Dios te bendiga. Pues yo le doy un saludo y un abrazo ciudadano al padre Ángel. Es verdad eso que cuenta, en el sentido que, bueno, la SER tiene una tradición muy amplia en cuestiones estas, sobre todo su implicación que tiene en el territorio a través de las emisoras. Yo en broma suelo decir que la SER es como el servicio de información de la Guardia Civil. Es decir, tú sabes que ha ocurrido algo en Jodar, Jaén, levantas el teléfono, llamas al director y si no lo sabes lo que ha pasado, en 5 o 10 minutos te vuelve a llamar y te cuenta lo que ha pasado, ¿no?
porque en cada sitio la emisora es un ser viviente, ¿no? Es decir, y eso es muy importante. Y en Barcelona, ¿cómo se llama eso que está en la puerta de radio? El Bou de Paupí. El Bou de Paupí. Es una historia también muy divertida, muy solidaria. Yo estaba buscando el momento, parece que no lo encuentro, así que me voy a lanzar. Yo quería hacer un recuerdo a don Ramón Beberide, que fue mi director en la cadena SER en principios de los años 70. Yo también tengo un paso por la SER, en algo se me debe notar. Teresa Contreras le pregunta: ¿ve usted a Pedro Sánchez dispuesto a convocar elecciones como usted ha propuesto en su discurso, o más bien va a trincherarse y procurar mantenerse al menos hasta el otoño de 2019? Y también le pregunta si ve liderazgo suficiente y maduro en los nuevos jefes del PP y de Ciudadanos para lograr el gobierno transversal y sereno que nos devuelva a la normalidad en España. Yo no he hablado con Pedro Sánchez, no sé qué le anida en la cabeza. Yo lo que sí es que yo creo, como observador de la vida pública, que es bueno para la sociedad española y es interesante para la sociedad española convocar elecciones. En segundo lugar, creo que también es muy bueno para él, porque creo que el gobierno, y esa es mi opinión, ha entrado en una pendiente que de pronto no se sabe muy bien por qué, por una confluencia de cosas. Los gobiernos entran en una pendiente que van cada vez de mal en peor y van cometiendo errores tras errores, ¿no? Es decir, y entonces yo creo que el gobierno ha entrado en esa pendiente, en mi opinión, y por tanto, hasta para el propio presidente del gobierno y el propio Partido Socialista, sería razonable y conveniente que se convocara, que se fijara cuál es la fecha, y que todo el mundo supiera ya cuál es el calendario al que debemos atener. Luego que era lo otro que no me acuerdo. El papel de los líderes del PP y de Ciudadanos en lograr un gobierno transversal. Mire, ahí hay dos cosas. Primero, un gobierno transversal no es un gobierno del PP y Ciudadanos. A mí hay una cosa que, por ejemplo, por independencia de cualquier tema, me llama la atención del momento actual, ¿no? Y me llama la atención del momento actual que lo que están diciendo, por ejemplo, los dirigentes andaluces de Ciudadanos y del PP, que la prioridad es echar al PSOE de la Junta de Andalucía. Y luego ya hablaremos de los demás, si es bueno hacer un acuerdo con Vox, o no es bueno, o por las tardes, ¿no? Pero la prioridad es esa. Hombre, yo no voy a traer aquí a colación los principios sobre la gobernabilidad, la centralidad y tal que se han manejado. Yo creo que es importante que haya una alternancia, pero no porque la alternancia sea buena o mala. La alternancia puede ser buenísima, regular o pésima. La alternancia es una característica del sistema democrático y punto, no es más, no es ni buena ni mala. Depende de cómo el que llega lo haga, ¿no? Y por tanto no creo que tenga mayor importancia. Ahora, sobre los líderes actuales, hombre, yo creo que debieran o sea, yo veo que transmiten poca confiabilidad, en mi opinión, poca confiabilidad. Y yo creo que, sobre todo Casado, deberá pensar un poquito las cosas antes de decirlas, ¿no? Pues vaya recado que le manda a usted. Genaro Castro, de Televisión Española, hace la última pregunta. ¿Qué opina del papel de TV3 en el procés? Vamos a ver, yo creo que las televisiones autonómicas, en general, pues son unas televisiones que carecen de sentido. Carecen de sentido porque no hay una demanda insatisfecha. Simplemente está que viene a satisfacer la oferta que quiere hacer el poder de información. Es al revés, ¿no? O sea, no hay una demanda de los ciudadanos por tal. Creo que está suficientemente satisfecha por la iniciativa privada y por la televisión pública nacional. Si se quiere estar en un sistema mixto, que a mí me parece
bien y razonable. Pero las televisiones autonómicas en todos los sitios incurren en el mismo problema, desde la Canal Sur a TV3. Hombre, lo de TV3 no tiene un pase. O sea, no es que no tiene un pase, es una televisión, es lo que un teórico del marxismo, que se llamaba Nikos Poulantzas, decía que era un aparato de propaganda del Estado. O sea, una teorización que hacía este teórico del marxismo sobre los medios de comunicación. Y es simplemente un aparato de propaganda de la Generalitat, pero además de un centralismo impropio. Ahora, ahí, hasta el momento actual, ha habido una dejación de la oposición en no tratar de entrar en el Consejo de Administración, ejercer su papel de oposición, de denuncia permanente en ese tema y en el tema del CAC. Es decir, eso se puede pelear todos los días. Allí. En nombre de Vodafone, despide del acto su director de comunicación, don José Romero. Gracias, José Luis, y enhorabuena a Màrius Carol y a Augusto del Cader por su participación hoy en este foro. Solo señalar que, desde mi punto de vista, los medios de comunicación, ya sea la radio, la televisión incluso, y los medios escritos, se han avanzado mucho en lo que ha sido la incorporación de las nuevas tecnologías. No hay más que pensar en la cadena SER, con los podcasts que mencionaba Augusto del Cader, que ahora te permiten tener casi una radio a tu medida, o por la tarde, a los que les gusta el fútbol, pueden escuchar, si quieren, Carrusel Deportivo, y si no, se van a Hora 25. O sea, yo creo que ahí se ha avanzado mucho para que la gente tenga una radio a su medida, una televisión a su medida, un periódico a su medida. En lo que se ha avanzado menos, desgraciadamente, es en la búsqueda de modelos económicos que los hagan viables. Y aquí yo llevo, no sé si tantos años, no sé si 6 años en esta tribuna, no sé los años que llevamos ya, José Luis. Y siempre vienes con la esperanza de que alguien te aporte un poco de clarividencia y lucidez sobre lo que va a ser ese nuevo modelo de negocio para los medios que son tan necesarios. En la sociedad hay una pérdida, estamos yendo a un modelo de sociedad low cost que nos afecta a todas las industrias, pero yo creo que particularmente al mundo de los medios. Y mientras se resuelven, lo que yo creo que tiene que haber es gente como vosotros, con capacidad de manejarse muy bien en entornos de incertidumbre y no tomar decisiones precipitadas ni alocadas, pero que sí sigan trabajando sobre lo que son los principios de los medios y del buen periodismo. Y, entre tanto, seguro que somos capaces, entre todo, de buscar una salida. Muchas gracias.